Un saludo a todos los participantes en este tercer encuentro internacional de Europa por Cuba, de solidaridad con nuestro país, también con tantas causas nobles a lo largo del mundo, que va a tener lugar en apenas una jornada entre el 4 y 6 de julio en la bella Venecia, en Italia, pero que la magia de las redes sociales, de los espacios digitales, va a permitir que muchos de los mensajes, la mayoría de ellos, puedan también encontrar eco en diversas geografías de nuestro planeta, en todos los continentes, en todas las latitudes. Nos sentimos muy contentos de esta convocatoria. Un gran abrazo, reitero, para el compañero Toledo, para todos los organizadores de este evento, en el cual van a concurrir de manera presencial delegados. Ojalá que sea un número también importante, y al mismo tiempo, bueno, tenemos la posibilidad de enviar nuestro mensaje. Nosotros sentimos que espacios como este tienen una importancia que se acrecienta. Agradecemos profundamente esta plataforma para divulgar la verdad de lo que acontece en nuestro país y también para sembrar solidaridad, no solamente con Cuba, solidaridad con el hermano pueblo palestino, con todas las causas del planeta, porque la solidaridad es un valor consustancial a la mejor condición de la especie humana. Este es un mundo que está, diríamos, necesitado de manera imperiosa de que se multiplique la comprensión, el acompañamiento y la solidaridad. Cuba se siente orgullosa de haberla practicado de manera genuina desde el inicio, desde la apertura, del propio 1 de enero de 1959, desde una vocación profundamente universal. La idea de nuestro héroe nacional José Martí de que patria es humanidad, y el gran monumento, el gran homenaje que le ha rendido este proyecto emancipatorio con el comandante en jefe durante tantos años a la vanguardia, educando a nuestro pueblo y enseñándonos que ser solidario no es dar lo que sobra, sino es compartir lo que se tiene. Nosotros hemos dado solidaridad y hemos recibido de manera acrecentada. Eventos como el que ustedes organizan es una nueva inyección, es un nuevo balón de oxígeno para proseguir en esta lucha por un mundo mejor posible, una lucha que es necesaria, impostergable, y la cual tenemos que librar en el terreno de las ideas, de la cultura, de los argumentos, de la capacidad de razonar. La Cuba del año 2025 es una Cuba que está afincada a sus raíces. No es posible hacer una presentación tan extensa como en momentos anteriores sobre nuestro devenir histórico a lo largo de 150 años. Sé también que los grandes amigos de la revolución comprenden cuáles son la savia nutricia de la que provenimos, cuáles son, diríamos, las temáticas sustantivas que nos trajeron a este país. Un país que viene construyendo a contracorriente del 1 de enero del 59 un proyecto de liberación, un proyecto emancipatorio, un proyecto de edificación de una nueva sociedad, una sociedad, diríamos que afincada, como señalaba, en los valores de comprender, de multiplicar ideas, de razonar, de pensar, a contrapelo de lo que existe desafortunadamente en la inmensa mayoría del planeta. Hay un modo de producción, que es el capitalismo, que lleva más de 400 años y que no ha podido resolver ninguno de los grandes flagelos que actúan hoy como una lacra permanente en la sociedad contemporánea. Nuestro país ha sido una empresa titánica, heroica, llena de sacrificios, desde el 59 para acá. La victoria en Playa Girón, cuando tuvimos que derrotar en 66 horas, en menos de 72, esa invasión, esa brigada 2506, aupada, concebida, diseñada hasta los tuétanos por la clase política dirigente de los Estados Unidos, la administración del presidente Kennedy, que la ejecutó, la había organizado la administración saliente del presidente Eisenhower, que abandonó el despacho Oval en enero de 1961, y 17 días antes del 20 de enero de ese año, el 3 de enero de 61, rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Uno de los grandes ejemplos de la sintonía estratégica entre republicanos y demócratas. Eisenhower y su equipo de gobierno organizaron lo que iba a ser la invasión, que menos de 90 días después consumó el entramado demócrata de John F. Kennedy. Luego, el heroísmo durante la crisis de octubre o crisis de los misiles, hay que evocar permanentemente al guerrillero heroico cuando señaló que nunca brilló tan alto como en aquellos días luminosos y tristes la figura del comandante en jefe, que fue capaz con una visión estratégica de principio coherente, orgánica con nuestra capacidad de entender los fenómenos internacionales, no solamente de ser solidario con el campo socialista, porque esos cohetes se instalaron aquí, no por una propuesta de Cuba, sino en última instancia para cumplir ese papel también de apoyo al movimiento internacional, sino para ser también consecuente en que de manera vertical estábamos dispuestos primero a hundirnos en el mar antes que traicionar lo que habíamos construido en esos primeros 3 años, incluyendo que no permitiríamos jamás la inspección arbitraria de entidades que no tenían autoridad para ello.
Fue un momento donde las grandes potencias se pusieron de acuerdo y el comandante planteó sus famosos 5 puntos, pero lo traigo como un ejemplo que demuestra ya la capacidad de un proyecto imberbe todavía, de poco más de 3 años, y sin embargo que era capaz con toda energía, de forma robusta, con un liderazgo tremendo, de ir adelante intentando diseñar un mundo diferente. Vino esa década del 60, compleja, la agresión a Vietnam, un cariño enorme por el pueblo vietnamita, que tuvo que vencer al colonialismo japonés, que derrotó también a esa visión neocolonialista francesa. Ahí está la batalla de Dien Bien Phu, y que luego el militarismo, como ya decíamos, de la Segunda Guerra Mundial en el caso de los japoneses, y que luego en esa agresión de 1965 al 30 de abril de 1975, Vietnam significó el ejemplo, la cumbre más elevada de por qué entender que una pequeña nación era capaz de resistir y de vencer. También la idea de Che de crear 2-3 Vietnam, que era la palabra de orden, y cuando se lanzaron todo el napalm, todos los defoliantes, todas las bombas que superaron a las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, Cuba estuvo presente, el comandante visitando las zonas liberadas, el primer jefe de Estado que lo hizo, cuando en aquel periplo en 1973, que va a coincidir por horas con el artero golpe militar fascistoide que le dan al querido y inolvidable presidente Salvador Allende en La Moneda, el comandante se entera de todo aquello, luego el homenaje que habría el 28 de septiembre, del regreso que el comandante ha hecho por toda aquella gira, incluyendo Vietnam, el homenaje aquí en la plaza, donde reivindica el papel tremendo del presidente Allende, que creía en la posibilidad de una transformación democrática, pero que hasta último instante estuvo ahí defendiendo el espíritu de la Constitución en el Palacio de la Moneda junto a sus seguidores más cercanos. Los años 70, 80, la experiencia tremenda de nuestras misiones internacionalistas. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras misiones en África, en Medio Oriente, donde quiera. Cuba comenzó con la primera brigada médica Argelia en 1963. No teníamos ni siquiera médicos. Hoy hemos enviado más de 150.000 a lo largo de todos estos más de 60 años, pero también defendiendo la voluntad de pueblos que fueron excluidos, esquilmados, preteridos a lo largo de siglos. Y ahí está el MPLA, y ahí está el día glorioso también del 11 de noviembre de 1975, con el camarada Agustín Neto y la liberación de Angola, y la presencia cubana, el comandante Raúl Díaz Argüelles, el gran héroe de la República de Cuba, Rafael Moracén Limón, Taquitafusil, los que tuvimos el orgullo tremendo de que nuestros padres, como en mi caso, cumplieran misión internacional también en Angola y en otras latitudes. Forma parte de la epopeya de la revolución. Y una etapa de crecimiento era nuestra inserción en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en el CAME. Era un sistema de relaciones que intentaba también actuar, diríamos, buscando un equilibrio con ese mundo occidental despiadado. El plan Marshall fue para la Europa occidental. El heroísmo de la Unión Soviética, los países de Europa del Este tuvieron que luego de su territorio fue devastado con los ataques fascistas, con aquella tremenda, diríamos, proyección global para acabar con la URSS. El fenómeno de la Segunda Guerra Mundial se acaba de cumplir un nuevo aniversario. Y el heroísmo del Ejército Rojo, que pagó 27 millones de pérdida de sus mejores hijos. Y todo aquel Frankenstein, después del 1 de septiembre de 1939, el ataque a Polonia y todo aquel ascenso del fascismo, los sentimientos que venían enconados del fin de la Primera Guerra Mundial, también perseguían en última instancia acabar con la Unión Soviética. Esa experiencia de 1917, esa idea brillante de Lenin como filósofo, como estadista, como jefe de Estado, de tomar el cielo para hacerlo. Entonces la década del 70 implicó crecimiento, los 80. Nosotros tuvimos aquí un proceso tremendo que fue la rectificación de errores y tendencias negativas. He estado por esta jornada estudiando a profundidad los análisis del comandante en jefe en el tercer congreso del partido, luego que se cumple el 20 aniversario del asesinato del Che, cuando el comandante inaugura la fábrica de componentes electrónicos en Pinar del Río, cuando pone sobre el tapete un estudio tremendo del querido compañero Carlos Tablada Pérez, que había hecho ese libro, El pensamiento económico de Che, que gana premio Casa de las Américas en 1987, y a partir de ahí se convierte en una de las bases del proceso de la rectificación de errores y tendencias negativas, donde íbamos a una mirada prístina, vinculada al pensamiento de Che, que alertó de deformaciones en la construcción del socialismo, que ponderó siempre el alcance del trabajo voluntario, los resortes morales, de la capacidad de los seres humanos, por encima de una visión maniquea en el campo materialista. Y bueno, en eso estábamos, nos habíamos propuesto grandes metas, desde la perspectiva práctica, construcción de círculos infantiles, programas vinculados a la ciencia. Cuba, desde aquel discurso del comandante el 15 de enero de 1960 en el Paraninfo de la Academia de Ciencias, Cuba tiene que ser un país
inexorablemente de hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento. Y en ese momento teníamos casi un 60% de la población iletrada, un 60% de la población total del país. No se había emprendido la heroica campaña de alfabetización, la primera y gran y extraordinaria e inolvidable cimiento, epopeya desde la perspectiva no solamente educativa, sino cultural, creando las bases del desarrollo ulterior en la ciencia, lo que nos llena de orgullo, que nosotros hayamos sido capaces de crear 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, que nosotros tengamos en los esquemas de vacunación para nuestros niños de 12 o 13 vacunas, el 90% se produzcan en nuestro país y que hemos podido salvar tantas vidas. En el campo de la salud solamente, porque en el campo de la investigación, de la academia, los centros científicos, las unidades productivas vinculadas también, unidades de ciencia y técnica, no se podrían cuantificar. Entonces, esa era una etapa, yo diría que fértil en la experiencia socialista cubana. Tuvimos un papel tremendo también en que Angola pudiera mantener su independencia, que Namibia, su integridad territorial, que Namibia alcanzase su independencia. Ahí están las palabras del inolvidable Sam Nujoma, líder histórico de la SWAPO, que se acabase con el régimen del apartheid, el régimen segregacionista. Ahí está el comandante cuando es electo en la toma de posesión de Mandela en 1994. Había estado Mandela en 1991 aquí, en el entorno de los Juegos Panamericanos, aquel discurso inolvidable del 26 de julio, era un pionero yo cuando lo escuché, y aquel libro, recomiendo a nuestros amigos, debe estar por ahí publicado por la editorial Pathfinder, la amiga Mariales Water, qué lejos hemos llegado los esclavos, con las intervenciones de Nelson Mandela y el comandante en jefe en aquel 26 de julio, luego lo que hicimos también en los Juegos Olímpicos de 1992, en la ciudad condal, en Barcelona, 5º lugar olímpico, 31 medallas, 14 de oro. Ahí las palabras de Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico. Nosotros que habíamos organizado un año antes los Panamericanos, que habían surgido en 1951 en Buenos Aires y que Cuba logró la proeza de ese primer lugar histórico aquí en La Habana. Lo pongo como ejemplo de la intensidad con la que trabajamos. Y en medio de eso se produce el desmerengamiento del campo socialista, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda aquella hecatombe que significó un masazo para el pensamiento crítico, para el pensamiento de izquierda. Ahí está la anticipación, la visión premonitoria del jefe de la Revolución Cubana el 26 de julio del año 89 en la ciudad de Camagüey. Si un día nos levantásemos con la terrible noticia de que la URA ha desaparecido, cosa que no deseamos, cuestión que no deseamos jamás, aún en esas circunstancias, Cuba seguiría luchando, Cuba seguiría resistiendo. Y han venido estos 34, 35 años de creación heroica, como hablaba José Carlos Mariátegui, el peruano, el Amauta, uno de los precursores del pensamiento marxista en esta región. Creación heroica, no copia y calco. Y la revolución a contracorriente. Y tuvimos que despenalizar la tenencia de divisas el 26 de julio de 1993. Un discurso memorable del comandante en jefe en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, que se había inaugurado un año antes para el 4º Congreso del Partido. Aquella meditación profunda de que sabía que a partir de ese momento se podía generar desigualdad, porque la distribución de la riqueza ya no sería como en la etapa precedente, con arreglo al trabajo, sino que alguien que estuviera sentado en su casa y que recibiera dinero del exterior, una remesa, probablemente viviera mejor que un neurocirujano. El comandante lo sabía, y sin embargo una decisión impostergable, porque Cuba estaba en un cerco, en una trinchera y había que avanzar. Y han venido todas estas décadas, finales de los 90, en la lucha por el regreso del pequeño Elián, el comienzo de la batalla de ideas, el gran reclamo para que nuestros 5 regresaran, esa imagen bellísima del 17 de diciembre del 2014, con los anuncios simultáneos que hace el presidente cubano, general de ejército Raúl Castro, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y horas después aterrizando en La Habana, Tony, aterrizando Ramón, aterrizando Gerardo, los 3 que quedaban. Esa batalla que Cuba empezó a librar desde el 23 de junio del año 2001, cuando el comandante lo hace público en el discurso del municipio del Cotorro como parte de las tribunas abiertas. Entonces han sido etapas tremendas. Luego el proceso de los lineamientos y de la política económica y social, una modernización de nuestro sistema. Tenemos enormes desafíos por delante. Estos últimos 5 o 6 años muy complejos en materia económica, recrudecimiento del bloqueo, 243 medidas adoptadas por la administración de Donald Trump en su primera temporada, que mantuvo intacta al presidente Biden y que Trump y su equipo, Marco Rubio y compañía, han intentado arreciar y multiplicar. Y nuestro pueblo, la pandemia, las vicisitudes de carencias profundas con el sistema electroenergético, en materia de transporte, en materia de alimentación, porque lo que se persigue es asfixiarnos, doblegarnos, quieren que nos rindamos. Nosotros sabemos que Cuba como horizonte, el único camino posible es el socialismo.
Y tenemos el reto, en ese contexto, de perfeccionarlo, atemperarlo a las condiciones históricas concretas de este momento, pero hacerlo con soberanía, con independencia, con voz propia. Jamás regresaremos al capitalismo. Y eso no quiere decir para nada que no tengamos desaciertos, que no tengamos cosas que deben ser cambiadas, como señaló el comandante en el discurso del 1 de mayo del 2000 en la Plaza de la Revolución. Tenemos que profundizar para producir alimentos, no nos los va a regalar nadie. Nuestros amigos están firmes junto a Cuba, pero hay muchos que se pliegan y no podemos depender de dádivas, no podemos depender, diríamos, de un maná divino, sino de nuestra voluntad puesta a prueba en el trabajo. Tenemos que a lo interno profundizar en nuestras discusiones, tener la capacidad todavía de hablar de manera más descarnada, con propuestas concretas, pero todo eso dentro del socialismo, un socialismo comprometido, un socialismo que no va a arriar la bandera, de un socialismo que no nos vamos a dejar jamás confundir ni manipular. Yo quiero, para resumir, mandar un fuerte abrazo a todos los participantes en este encuentro. Estoy haciendo este mensaje justo cuando se cumple un nuevo aniversario del natalicio del guerrillero heroico, el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Un hombre para todos los tiempos, que pertenece al futuro, como señaló el comandante en jefe cuando dio a conocer la terrible noticia de que había desaparecido físicamente aquel 15 de octubre ante la televisión, cuando 72 horas más tarde en la velada en la plaza, lo dijo el 18 de octubre, los que hemos tenido el privilegio de estar en Liguera, en la quebrada del Churo, sabemos la heroicidad, el elemento titánico, la fuerza de voluntad inconmensurable de ese gigante del pensamiento y la acción, como de Antonio Maceo, que hoy también es su aniversario, el que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, el que le señaló al capitán general Arsenio Martínez Campos el 15 de marzo en la heroica protesta de Baraguá de 1878. Guarde usted sus documentos, no nos entendemos, no hay San Juan. Seguiremos luchando hasta que haya total independencia, hasta que se haya abolido la esclavitud, con la elegancia, con la capacidad de un estadista, admirado incluso por Martínez Campos, el respeto al adversario, la educación que hemos tenido todos. Y lo hacemos en un momento también donde los peligros para la humanidad se incrementan. El sionismo que está masacrando al pueblo de Gaza, al pueblo palestino, los ataques que en las últimas horas han hecho contra el pueblo iraní, el irrespeto al sistema multilateral, el estar como acólito de la política guerrerista de la Casa Blanca, del complejo militar industrial. En medio de todo ese contexto, nuestros hermanos que están participando en Venecia y donde quiera que nos vean, deben saber que con espíritu renovado, con la capacidad dialéctica, autocrítica, de reconocer nuestros errores, pero de echar rodilla en tierra por este gran proyecto, que es también el proyecto bolivariano, es el proyecto martiano, es el proyecto del heroico México, el pueblo mexicano que brilla con López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí junto a nuestros dirigentes, a nuestras organizaciones, conscientes de lo que está en juego, siempre encontrarán en Cuba un brazo abierto, un pecho abierto para fundar, para resistir, para luchar y para vencer. Un gran abrazo para todos ustedes, queridos camaradas.